Bienvenidas chicas y chicos una vez más a mi canal. Acompáñame a ver la reseña de este perfume que tenemos aquí, que es el Azzaro Wanted Girl. Un perfume que huele a tentación, a caramelo y a flores. A mí me gusta muchísimo y está bien, es ideal, ya que los perfumes también tienen que ser gustados por el sexo opuesto. Si eres varón, quédate porque te puede ayudar a saber si es un candidato para ser regalada a tu chica. Y aquí veremos todo lo que necesitamos saber para determinar si vale la pena o no. Y entrándote rápido en la descripción de esta fragancia, que fue lanzada en el 2019 como la versión femenina al Azzaro Wanted de hombre, que fue lanzada en el 2016. Pero en este caso va proyectándose más a mujeres que tienen ese toque también de peligrosidad. Incluso ya vean la botella. Y hablando de la botella, vamos a ver con detalle el diseño de esta hermosura, que a mí me gusta también muchísimo. Y sí, su forma recuerda a una granada, pero no una granada de fragmentación, una granada de belleza. Su cuerpo está compuesto por pétalos de vidrio transparente que envuelven el líquido amielado en su interior, como si fuera miel contenida en una joya. En la parte superior, una tapa plateada incorpora un elegante guardamonte con un gatillo dorado en el centro, ideal para evitar sprayazos accidentales, que a su vez forma el atomizador. Rematando el diseño, el logo en dorado corona esta pieza tan original como sofisticada. Vaya, sí que me esmeré, por lo menos eso merece un like. Pero a los que nos compete, que realmente es, la botella aporta muchísimo, pero vamos a ver entonces su atomización. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver ahí su atomización. ¿Vieron? Ahí vieron la atomización también. Vamos a esperar. Entonces, ¿con qué nos recibe esta fragancia? Bueno, pues a la salida con una explosión que tiene flor de jengibre, flor de azahar, un toque picante de pimienta rosa y un leve matiz frutal con la granada. Luego hacemos la transición a su corazón, donde viene presentando entonces toques a dulce de leche, casi goloso, pero ojo, no empalagoso. Luego lo acompaña la datura, una flor que aparte también de que da ese toque misterioso, pues también la hace un poco nocturna. Y finalmente la fragancia se seca con el avatonca, pachulí y un toque seco de vetiver haitiano que le aporta toque, profundidad y algo de elegancia. Y sí, vienen siendo algunos 340 kilómetros de aquí, de donde se extrajo el vetiver en Haití. Muy bonita la descripción y todo demás hasta este punto, pero entonces, ¿cuál es la sensación de la fragancia? Bueno, pues Wanted Girl es dulce, pero no es ese dulce adolescente, no es ese dulce súper juvenil. Esta es una fragancia que demuestra mucha clase, ese toque sofisticado y de sobriedad. Todo esto redondeado con una esencia o unos acordes florales blancos muy delicados que le da bastante cuerpo a la fragancia. Entonces puedes recordarte a fragancia tipo Eternity de Calvin Klein, que también es un perfume que me gusta muchísimo, que mantiene esa clase, esa seriedad, esa esencia de una mujer que no necesita pues hacer demasiado, no tiene nada que demostrar. También puede ser el Olympia de Paco Rabanne e incluso también rapidito el Yador. Duración y proyección en la piel. Este es un perfume que puede ir tanto de las 4 a las 6 horas, mostrando una proyección más fuerte durante las primeras 2 horas. Luego ya se va haciendo progresivamente más personal. La estela también es moderada, débil, y es perfecta para citas, salidas nocturnas y donde quiere que te den a recordar o dar ese toque distintivo, pese que es una fragancia que no es única ni que llegó a ser lo que nunca se ha hecho, pues como quiera estos matices se le dan esta esencia inconfundible al perfume. Y me gustaría que le dieras like si te está gustando el contenido y que te suscribas activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. ¿Cuándo usarla y para quién es ideal? Esta es una fragancia que brilla más o es perfecta para las noches frescas, preferiblemente de otoño e invierno, donde quiera tener ese toque más de glamour, de seriedad, de sobriedad, también en primavera,
ya que va acorde también con esa esencia floral, pero en tardes frescas. Las mujeres ideales para este perfume, yo diría que es más para mujeres que vayan a partir de los 20 años, o simplemente para aquellas que disfrutan de ese toque ligeramente dulce, floral. En este caso no tiene edad, no. Lo menciono para que tengas un marco de referencia en dado caso de que quieras regalarla. Pero realmente este perfume, independientemente de la edad, pues si es disfrutada por mujeres que tienen afinidad a lo que ya has visto hasta ahora, es excelente. Y vamos a quitarnos de la pantalla porque vamos a ver a continuación los pros y sus contras. Ahí vean esa chulada de botella y nos quitamos. Pues bueno, vamos a empezar por lo positivo. Pros: un aroma adictivo y sexy, fragancia sobria y con clase, frasco original y llamativo. Ya pudimos ver la descripción al inicio. Buena calidad-precio si cumple con todo esto. Contras: puede resultar demasiado dulce para climas muy cálidos. Rendimiento cuestionable para muchas. No es una fragancia original, realmente puede llegarte a resultar familiar. No es muy versátil o para uso diario en oficinas, aunque igual puedes usarlo si te agrada. El toque de jengibre puede ser molesto para algunos olfatos. ¿Concuerdas conmigo hasta este momento sobre los pros y los contras? Si es así, por favor, indícame en los comentarios si no la usarías o si aún así sigue siendo un candidato a probar. ¿Vale la pena? Realmente creo que sí. Es un perfume que con lo que tiene, pues te va a dar lo que te promete. Una fragancia que te demuestra ese toque de glamour, tranquilidad, mucha sobriedad y clase. Es esa fragancia bastante confianzuda, por decirlo de algún modo. Ese toque ligeramente dulce, encantador, que también se redondea bien con la esencia de los acordes florales blancos. Para mí lo hace perfecta para aquellas personas que quieran disfrutar de esto. Yo lo disfruto cada vez que se lo vuelo a alguien este perfume, pese a que no tengo demasiado tiempo usándola, pero sí realmente considero que vale la pena. Ahora bien, viendo todo lo que has visto aquí, si consideras que no, pues totalmente estoy de acuerdo contigo, pues ya has visto demasiadas las informaciones. Y aquí te dejo otra reseña a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho, verificando si el ADN de esta fragancia puede ir acorde a tus gustos y añadirlo a tu lista de deseos. Ahí te lo dejo.